Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Para la semana pasada tocaba ya empezar con los autómatas deterministas y con los autómatas no deterministas. Por ahí hicieron un par de preguntas respecto de los lenguajes, entonces voy a hacer ahorita un ejemplo para ilustrar los autómatas deterministas y para formalizar pues la parte de los lenguajes, ¿no? La sesión pasada, Miguel les platicó rápidamente de cuál es la notación formal de un autómata. Entonces, pues lo voy a poner aquí porque es de lo que vamos a partir nuevamente, ¿no? Es un conjunto de estados Q, un alfabeto, la función de transición, un estado final y un conjunto de estados finales, ¿no? De los términos bueno, todos son importantes, ¿no? Pero este es el que pudiera tener un poco más de complejidad, ¿no? Si tenemos un autómata, o sea, la función de transición delta, por ejemplo, de un estado Q1, si usamos un símbolo 1, y si esto es igual a Q2, lo que quiere decir es que si estamos en un estado 1 en un estado Q1 y recibimos una entrada 1, entonces el autómata cambia a un estado Q2, ¿no? Esa es toda la complejidad. Q0 es el estado en el que inicia el autómata y F es un conjunto de estados finales, ¿no? O sea, F es un subconjunto de Q y Q0 pertenece a Q mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí no hay ningún problema. Entonces, después de esta notación vamos a hacer un pequeño problema para ilustrar esto, ¿no? Diseñar autómata. Y debe aceptar un lenguaje que contenga la cadena 0, 1. Entonces, si miramos esto, pues así como que informalmente podemos pensar que esta cadena la va a aceptar. Esta cadena también la va a aceptar, pero no va a aceptar algo así, por ejemplo. Entonces aquí está el 0, 1 y aquí está el 0, 1. En este caso, como no está la cadena que estamos buscando, entonces pues no la va a aceptar. Entonces, vaya, esto es como que de manera informal, ¿no? Si enunciamos el lenguaje podría ser de esta forma: W, tal que W es de la forma X, 0, 1, Y. Si se dan cuenta, en este caso, acá esto sería X y esto sería Y, pero pues sería algo vacío, ¿no? En este caso tenemos X de este lado y esto que está aquí sería Y, ¿no? Entonces, eso sería un enunciado un poco más formal del lenguaje que estamos buscando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sabemos de este autómata? Acepta todas las cadenas que empiezan con 0, 1, que incluyen el 0, 1 que tienen el 0, 1, pues que lo contienen. No acepta cadenas como esta o como esta.
y su alfabeto es el conjunto compuesto por los caracteres 0 y 1 nada más, ¿no? O sea, no hay ningún otro elemento aparte de esos dos que puedan estar en el lenguaje, ¿no? Entonces, acá lo doy con otro. Bueno, eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, para este autómata hay tres posibles casos. El primero es ¿ha visto? 0, 1 en este caso, ¿no? Entonces ahí debería ya de aceptar cualquier otra combinación, que era por ejemplo el caso, ese caso que habíamos escrito antes, ¿no? Bueno, uno parecido. O a lo mejor esta parte, ¿no? Ese sería ese caso, ¿no? El segundo es no ha visto 0, 1, pero acaba de haber un 0. Quiere decir a lo mejor que estamos en este punto. Hasta aquí, si ha recibido esta cadena, en ningún momento aparecieron 0, 1, pero acaba de haber un 0. Entonces, en este caso, sería un nuevo estado, y te les explico cómo cambiarían los estados, porque ya solo tendría que recibir un 1 para poder aprobar para decir que esa cadena está dentro del lenguaje. Y el último caso, no ha visto 0, 1, y acaba de ver nada, en este caso está empezando, o un 1. Esos son los tres posibles casos que podemos encontrar en este momento. Ahora, para construir el autómata podemos pensar que cada uno de esos sean los estados. Ahorita les explico cómo los formamos, pero bueno, por ahora vamos a pensar que este sea el estadio inicial. Es el estadio inicial porque es posible que no haya visto nada antes. Vamos a decir que este sea el estado 2, Q1, y este es el estado Q1, ¿no? Q0, Q1, Q2. Un autómata, si recuerdan la definición, tenía un elemento que era F, que es el conjunto de estados finales, o estados accepting states en inglés. Y tenemos también Q0, que es el estado inicial. Entonces, en este caso, aquí ya tenemos Q0 y nuestro estado, el único estado final que tenemos sería este que está aquí. Entonces, con esta información podemos definir formalmente un autómata. Entonces, vamos a... Si recuerdan, el primer elemento de un autómata era el conjunto de estados. En este caso tenemos tres estados. Así que es Q0, Q1, un conjunto de estados, ¿no? El segundo elemento es el alfabeto, lo definimos hace rato, es 0 y 1. El tercer estado es la función de transición, que ahorita la vamos a ver.
el tercer elemento. El cuarto elemento es el estado inicial, Q0, lo marcamos acá. Y el último es un conjunto que define cuáles son los estados finales, ¿no? Entonces dijimos que en este caso era Q1. Entonces hasta ese punto está definido ya está definido el autómata. Todo está, creo que, sencillo hasta este momento. Si tienen alguna duda, pues ahí nos mandan un mensajito por el chat. Ahora el siguiente elemento importante, pues es la delta, ¿no? Ya dijimos hace un momento, informalmente cómo se define, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo formalmente. Vamos a empezar por el estado inicial, ¿no? Q0. ¿Qué pasa si estamos en el estado 0 y recibimos un 0? Si estamos en este caso, entonces hacemos una transición al siguiente estado, que es Q2. Ya vimos un 0, o sea, vamos por buen camino, ¿no? En el caso de que estamos en Q0 y recibimos un 1, entonces nos quedamos en el mismo estado, ¿no? Ahora vamos a suponer el estado después de haber visto un 0. Si estamos en el estado Q2 y recibimos un 0, entonces nos quedamos en el mismo. Si estamos en el estado Q2 y recibimos un 1, entonces ya vimos un 0, acabamos de ver un 1. Al estado final, ¿no? Que es lo que queríamos. Entonces, bueno, disculpe los problemas técnicos con el audio, pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, recapitulando, definimos algunos casos en función del problema. A cada uno de esos casos les asociamos un estado. Vaya, yo puse Q2, pero puede haber sido Q1, Q0, realmente Q1 o Q2. Mientras no haya sido Q0, entonces ustedes pueden elegir. Después, ya que mostramos que tenemos tres estados, definimos el autómata con los tres estados, con el alfabeto que ya habíamos dicho, una función delta que hasta ese momento no conocíamos. El estado inicial y el conjunto de estados finales, que en este caso tiene un solo elemento. Voy a cerrar esto. No se pierda. Está definido ya el autómata, ¿no? Entonces, ya con esto, después definimos la función de transición delta para cada uno de los estados y con cada una de las entradas. Este es para Q0, este fue para Q2 y este es para Q1 y este es nuestro estado final. Entonces, ahora vamos a escribir el autómata, pero con una notación gráfica. Y nuevamente. Entonces, si recuerdan, teníamos tres estados. Vamos a pintar un círculo para cada estado de la Q0. Era Q2 y era Q1. Este es el estado inicial. Dijimos que si estábamos en el estado inicial y recibíamos un 0, entonces pasamos hasta acá, dibujamos un arco y le pintamos un 0 acá. Si estábamos en el estado 2 y recibíamos un 1, este es el estado final, se indica con los círculos. Entonces nos movíamos hasta el final. Si estábamos en el estado inicial y recibíamos un 1, entonces nos quedábamos ahí. Si estábamos en el estado
o si recibíamos un 0, entonces nos quedamos acá. Y si estamos en el estado final, sin importar lo que recibamos, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, ya lo escribimos con funciones delta, ya lo escribimos con funciones gráficas, con una representación gráfica. Y vaya, la última es una tabla transición, ¿no? En este caso, en las filas tenemos los estados. Y en las columnas tenemos las acciones o las entradas, ¿no? Bueno, en este caso son las entradas. Entonces, si estamos en Q0 y recibimos un 0, pasamos a Q2. Si estamos en Q0 y recibimos un 1, nos quedamos en Q0. Si estamos en Q1 y recibimos lo que sea, nos quedamos en Q1. Si estamos en Q2 y recibimos un 0, nos quedamos en Q2. Y si estamos en Q2 y recibimos un 1, nos movemos a Q1. Aquí falta indicar cuál es el estado inicial, lo indicamos con una flechita. Y falta indicar cuál es el estado del conjunto de estados finales, que en este caso es 1, así que ponemos un asterisco. Entonces, pues con eso ya lo escribimos con funciones delta, lo escribimos con una representación gráfica y una representación en tablita. Ahora, para mostrar formalmente la idea del lenguaje de un autómata, hay que definir una función extendida. En el archivito en el PDF viene la explicación, pero bueno, para fines prácticos, una función de extendida es como su nombre lo indica, una ampliación, una extensión de la función de transición normal, ¿no? Lo que quiere decir es que tenemos un estado. Para una función de transición normal teníamos una entrada de un símbolo, ¿no? En este caso tenemos una palabra. Entonces la función de aquí lo que tenemos es un conjunto de entradas, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos para nuestro autómata, la función de transición, por ejemplo, si estamos en el estado Q0 y recibimos esta palabra, entonces estamos en el estado final, que es Q1, ¿no? Si estamos en el estado Q0 y recibimos, por ejemplo, algo así, entonces estamos en el estado Q1 también. Si se dan cuenta, este estado pertenece a nuestro conjunto F que definimos en el principio. Entonces, cuando esto se cumple, si la función de transición extendida, empezando en el estado inicial, recibiendo una cadena, lleva a un estado que pertenece al conjunto de estados finales F, entonces podemos decir que esto es W, acuérdense. W pertenece al lenguaje del autómata A. W pertenece al lenguaje del autómata A, ¿no? Entonces, pues aquí lo acabamos de mirar. Entonces, pues con eso vimos otra vez la definición formal de los autómatas, 3 representaciones, y bueno, ya definimos formalmente qué significa que una palabra
o un conjunto de entradas pertenezca al lenguaje del autómata. Si se dan cuenta, todos son ceros y unos, pertenecen al alfabeto también. Entonces, pues bueno, creo que solamente para completar con un ejemplo. Si empezamos en Q0, quiere decir una cadena como esta. Si no me equivoco, seguimos en Q0. Y Q0 no pertenece a F, entonces esta cadena no pertenece al lenguaje de autómata. Y bueno, pues eso es por la parte de autómatas finitos y la definición formal. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta de eso? Pues me dicen, si no, pues Miguel les va a explicar. Sí, eso es. Miguel les va a platicar ahora de los autómatas. Bueno, pues hola a todos, espero que estén bien desde donde quiera que nos estén viendo. Así es, ya Jonah nos explicó estas representaciones formales de los autómatas junto con su representación gráfica y parece que ya hay algunas dudas, entonces no sé si me puedan poner el chat aquí para poder ir viendo qué dudas hay. Este es el primer comentario. Esa es la primera pregunta que Este. Sí. Bien. ¿Ya nos saludan? Sí. ¿Existen pasos o tips para construir un autómata a partir de la definición de un lenguaje? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Realmente eso es práctica. Mientras más autómatas vayas haciendo, se te va a ir facilitando más, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago es primero tratar de construir el camino que llegue al estado final y a partir de ahí ir rellenando con los símbolos que nos faltan. Por ejemplo, en el ejemplo que dio Jonah hace rato, pues yo lo que hubiera hecho era primero a partir del primer estado aceptar un 0, luego aceptar el 1 y yo sé que ahí mi cadena es aceptada y a partir de ahí ir construyendo qué pasa cuando me llegan otros símbolos. Entonces, más o menos es el tip que podría darte, pero lo que es cierto es que mientras más ejercicios hagas de esto, dominarás mejor el tema. Ya se escucha un poco más alto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya se escucha. Son todas las preguntas que tenemos, ¿no? Hasta ahora. Entonces, bueno, si van surgiendo más dudas, pueden irlas poniendo, aunque sea de este tema que ya dio Jonah, o de lo que yo les voy a hablar ahora. Entonces, no sé si me puedes mover la ventana, gracias. Espero que hasta aquí todo haya quedado claro. En fin, como ya les dijo Jonathan, ya vimos la definición formal de lo que es un autómata, tanto gráficamente como no gráficamente. También existen otros tipos de autómatas, que eran algunas dudas que se presentaban en el foro de esta semana. Entonces, lo que Jonah nos enseñó es un autómata finito determinista, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia con un autómata finito no determinista? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver de nuevo la definición que nos dijo Jonathan de un autómata finito determinista, esto es igual a un conjunto de estados, un conjunto no vacío, un conjunto de símbolos, una función delta, que es nuestra tabla de transiciones básicamente, un conjunto inicial que pertenece a Q y un conjunto final que es subconjunto de Q, ¿no? Entonces, recordemos, Q0 pertenece a Q y F es un subconjunto de Q, ¿ok? Esto es un autómata finito determinista. Ya vimos la definición de lo que es delta, tanto extendida como la normal. Y si ustedes recuerdan, delta era una función que dado un estado X y dado algún
símbolo que pertenece a sigma, esto nos retornaba un estado Qy que pertenecía a Q, ¿cierto? Bueno, pues en un estado, en un autómata finito, no determinista, cambia muy poco, pero eso ya nos lleva a problemas muy interesantes. Un autómata finito no determinista también tiene sus estados, su conjunto de estados, también tiene su conjunto de símbolos, tiene también una función delta, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Hasta aquí no hay ninguna diferencia. La diferencia ocurre aquí, en la definición de qué es mi función de transición delta. Esto también se cumple. Q debe pertenecer al conjunto de estados y los estados finales debe ser un no vacío subconjunto de Q. También se cumple. Pero delta, aquí, dado un estado X y un símbolo que pertenece a sigma, me va a regresar un conjunto Q minúscula que es subconjunto de Q. Es decir, no me va a regresar un solo estado, sino me va a regresar un conjunto de estados a donde me puedo ir con un símbolo. Es decir, si antes solo nos podíamos ir, estamos en el estado 3 y llegaba un 1, solo me podía ir, digamos, a un estado 4. Ahora no, ahora te puedes ir a un 4, a un 3, a un 2, a un 1, con el mismo símbolo. Eso es importante. Entonces, la principal diferencia es esto. Cuando tú tienes que desarrollar un autómata, o te piden desarrollar un autómata, es más fácil diseñar un autómata finito no determinista que uno determinista. Muchas veces tienen mucho menos estados, a veces no, a veces pasa que tienen los mismos estados, pero normalmente hacer las transiciones es más fácil. O sea, diseñar el autómata es más fácil, pero hay cosas más complicadas, como por ejemplo, si te doy una cadena, ¿tú cómo sabes si ese autómata la acepta o no? Entonces ahí se puede complicar un poco. Sin embargo, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto al original. Entonces, digamos que vamos a hacer uno nuevo. Vamos a tratar de desarrollar uno sencillo que incluso que yo vi en el foro, que alguno de ustedes llegó a comentar algo de esto. Vamos a hacer un autómata que acepte todas las cadenas que terminen con 2 ceros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para esto queremos todo el conjunto de W queremos un conjunto que acepte W tal que W pertenezca al lenguaje de todas las cadenas que terminen con 0, 0, ¿okay? Donde X es cualquier secuencia de símbolos, donde mi alfabeto va a ser 0 y 1 en este caso. Entonces, ¿cómo podemos hacer este autómata? Hacerlo determinista también sería sencillo, pero vamos a hacerlo no determinista, ¿ok? Entonces, uno determinista también tiene su estado inicial y sus estados finales, pero bueno, también, como les decía, cada estado puede tener varias salidas con el mismo símbolo. Entonces, si tenemos un estado final, digo un estado inicial, Q0, estado inicial, yo puedo hacer que, por ejemplo, mi estado inicial acepte, o más bien tenga un bucle a sí mismo con 0 y 1, ¿ok?
y al mismo tiempo que aquí tenga un 0, es decir, si ven aquí tengo una salida con 0 y aquí también, a Q1 y luego con otro 0 a Q2, donde Q2 sería un estado final. Entonces, primero, diferencias. Tengo con un mismo símbolo dos transiciones que salen del mismo estado, ¿ok? Luego, no tengo un autómata completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos mis estados tienen las mismas transiciones que el número de símbolos. En los autómatas finitos deterministas normalmente pasa, o más bien por regla, deben ser completos, es decir, debe tener el mismo número de transiciones que de símbolos, una para cada símbolo. Y aquí no tengo una salida ni para 1, y aquí no tengo una salida ni para 1 ni para 0. Pero, bueno, este autómata acepta todas las cadenas que terminan con 0, 0. Cuando ustedes hacen, digamos, tratan de verificar que esto sea cierto, dada una cadena, la que sea, ustedes tienen que ir verificando las vertientes que tenemos en cada uno de los estados. Por ejemplo, si tenemos la cadena, si W es igual a la cadena 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo, tienen que hacer todos los caminos que llevan este autómata. Este es pequeño, no nos debería dar tantos problemas, pero por ejemplo, estoy en Q0 y recibo un 1. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, aquí es fácil, solo puedo irme a Q0, ¿ok? Luego, tengo un 0, entonces aquí me voy a Q0 y me voy a Q1. Listo. A Q0, esto es con 0, esto es por Q, y me voy a Q1. Listo. En Q1, en Q0, me llega otro 0, pasa lo mismo, me voy a Q0 y a Q1. En Q1, con un 0, me voy a Q2. ¿Ok? Luego llega otro 0. ¿Ok? En Q2 ya no se va a ningún lado con Q0, entonces toda esta rama muere. Luego en Q0, con 0, se puede ir de nuevo a Q0 y a Q1. En Q1 se va a Q2 y llega ahora 1. Aquí de Q0 con un 1 me voy a Q0, con Q1 con un 1 muere, entonces toda esta rama muere también, con Q2 el 1 también muere y me quedo con esta. Entonces de Q0 con ese último 0 se queda en Q0 y Q1. Entonces cuando yo terminé de leer toda mi cadena, veo los estados a los que pude haber llegado. De todos estos estados, ninguno es final. Entonces no importa por qué camino haya tomado, esta cadena no la acepta mi lenguaje. No está en el lenguaje, entonces mi autómata no la tiene que haber aceptado. Y es lo que pasó. Si nosotros tomamos, pusiéramos ahí otro 0, ya lo debería aceptar, ya que si nosotros agregamos aquí 0, aquí ponemos un 0, por este camino llegaríamos a Q2, aquí pasaría lo mismo de Q0 y Q1, y entonces ahora nos tendríamos que fijar en estos. En este caso, como si tenemos un estado final, se dice que la cadena es aceptada. Entonces, se puede complicar un poco a la hora de determinar si una cadena está o la acepta el autómata, sí, un poco, porque este autómata es pequeño, digamos, no tiene muchas bifurcaciones como aquí, solo tiene una, pero es más fácil de diseñar, eso sí es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué dispositivo entre el autómata finito determinista y el autómata finito no determinista, cuál es más poderoso?
¿cuál acepta más lenguajes? Si esa es la pregunta, la respuesta es sencilla. Aceptan exactamente los mismos lenguajes, que son los lenguajes regulares. Uno es equivalente al otro, con sus ventajas y desventajas, pero es exactamente lo mismo. E incluso podemos hacer una transformación dado un autómata finito no determinista para llegar a uno no determinista, que justamente esa era una de las preguntas que habían hecho en el foro también. Entonces, no sé si me puedan copiar este autómata y pasarlo a una nueva diapositiva, por favor. Ajá. Muy bien, aquí se comienza la transición. Listo. Entonces, bueno, vamos a tratar de definir cómo transformar de un autómata de este tipo, que es no determinista, a un no determinista. Y sería más o menos intuitivo, es decir, ¿qué características tiene el autómata determinista? Para un símbolo tiene una transición, y esa transición solo va a un estado. Tenemos que obligar a nuestro autómata que para cada símbolo vaya a un solo estado, a uno solo, nada más. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo lo obligamos a que con 0 solo se vaya a un estado? Bueno, tenemos que crear un nuevo estado. Normalmente hay que crear nuevos estados. Esto tiene un máximo, estos nuevos estados no son infinitos, tiene un máximo, que es básicamente combinar cada uno de los estados, pero bueno, eso por fortuna no siempre pasa. No siempre pasa que al transformarlo tenemos muchísimos estados. Es normal que haya más, pero bueno, tampoco son tantos. Entonces, nosotros, con nuestra tabla de transición, vamos a ir uno por uno generando nuevos estados con cada uno de nuestros símbolos del alfabeto. Eso sí, siempre empezando con el estado inicial. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a hacer un nuevo autómata, donde el estado inicial va a ser Q0. ¿Ok? Entonces, ¿hacia dónde va Q0? Con 0. Bueno, Q0 va a Q0 y a Q1. Entonces, queremos que solo vaya a un solo estado, es decir, al estado Q0, Q1. ¿Ok? Y a 1, ¿a dónde va? Pues se queda en Q0. Q0. Muy bien. Vamos al estado Q0, Q1, que es nuestro nuevo estado. Q0 ya lo conocemos, es un estado conocido, pero este no sabemos qué estado es. Así que vamos a tratarlo como si fuera un solo estado. Es decir, Q0, Q1. ¿Hacia dónde va? Con 0. Para esto vamos a verificar los dos estados. Con 0 va a Q0 y a Q1. Q0 y Q1. ¿Y Q1 a dónde va con 0? A Q2. Muy bien. ¿A dónde va Q0, Q1 con 1? Bueno, Q1 no va a ningún lado y Q0 va a Q0. Entonces, ¿qué pasa de nuevo? Ya teníamos, este estado ya lo conocemos, que es este. Este estado no, Q0, Q1, Q2, no lo conocemos. Entonces vamos a tener que volver a buscar este estado hacia donde se dirige. Entonces, Q0, Q1 y Q2 es nuestro nuevo estado. ¿Hacia dónde va Q0, Q1, Q2? Con el símbolo 0. Bueno, pues con Q0 va a Q0 y a Q1. Muy bien. Con Q1, con 0 va a Q2. Y ya. Y Q2 con 0 no va a ningún lado. Entonces se queda así. Y Q0, Q1, Q2, ¿a dónde va con el símbolo 1? Bueno, pues Q0 va a sí mismo, Q1 no va a ningún lado y Q2 tampoco. Entonces se queda Q0. Entonces, ya conocemos este estado, que es este mismo. Ya conocemos este, que es el mismo también. Este es este. Y Q0 ya lo tenemos definido. Ya tenemos definido todos los estados. No tuvimos que hacer una exploración con toda la posible combinación de estados. Simplemente bastó con hacer este recorrido como es en cascada, empezando por el estado inicial
Y algo que se recomienda mucho es como renombrar a tus nuevos estados. Entonces, si este estado le llamamos a este estado le llamamos B y a este estado le llamamos C, podemos construir de nuevo nuestro autómata. La pregunta ahora es: ¿cuál es el estado final? Bueno, simplemente los estados finales van a ser todos aquellos que en su conjunto tengan a un estado final. En este caso, el único estado que tiene un estado final es Q2, que es este estado de aquí, al que bautizamos como C. Entonces, mi estado inicial es el mismo, mi estado final es C, y podemos hacer las transiciones. Es decir, tenemos el estado A, que parte de que con 0 se va a Q0, Q1, y Q0, Q1 lo renombramos como B, con 0. ¿Okay? ¿Ven? Y aquí estamos obligando lo que les decía. Con el mismo símbolo estamos obligando a que se vaya a uno solo. Es decir, si se iba a Q0 y a Q1, bueno, pues Q0, Q1 va a ser un solo estado para que esto se vuelva determinista. ¿Okay? Y con 1 se va a sí mismo, que es Q0, que lo renombramos como A. Luego en B me voy con 0 a Q0, Q1, Q2, que es este estado, y lo renombramos como C, que además es estado final. Entonces C. ¿Ok? Y con 1 me regreso al estado inicial. Finalmente C con 0 se queda iterándose en sí mismo, y con 1 tendría que regresar a A. Entonces, de esta forma, aquí coincidió en este problema que teníamos 3 estados al principio y se hicieron 3 estados al final. Lo que cambió fueron las transiciones, evidentemente, pero no siempre pasa esto. Normalmente van a tener más estados en su autómata finito determinista que en el no determinista. Entonces, si se dan cuenta, es un paso más o menos fácil empezar en el estado inicial, obligar a que todos los estados, todas las transiciones se vayan a un solo estado, y luego ir viendo los estados nuevos que vas generando a partir de eso y empezar a tratarlos de la misma manera hasta que tengas todos tus estados definidos. Entonces, como verán, es sencillo, es más o menos sencillo. Puede llegar a ser tedioso dependiendo de que tengan en ese autómata, pero muchas veces es más fácil diseñar un autómata finito no determinista y luego regresarlo a que sea determinista para poder para que sea más fácil, por ejemplo, leer una cadena o algo así. Entonces, no sé si tengan una duda hasta aquí, no sé cómo vaya el chat, si lo podemos ver. Pregunta, a ver, escucha, ¿cómo se define o se establecen los estados? ¿En dónde, Ana Luz? ¿A qué te refieres? ¿En qué problema? No sé si puedas reformular esa pregunta. Y Mustafa dice que si el autómata finito determinista es una versión optimizada del autómata finito no determinista. Pues no realmente, a menos que entiendas tú por optimizadas, y optimizadas que tengan menos estados, a veces. Pero no, realmente son equivalentes. O sea, tú puedes hacer el estado que yo puse arriba, lo comparas con al estado al que llegamos y es exactamente el mismo, acepta las mismas cadenas y acepta el mismo lenguaje. Entonces, no es que sean optimizados, es que simplemente a veces es más fácil hacerlo así y son equivalentes. Son equivalentes. Y como verán, hay más equivalencias más adelante, las veremos. Y lo que preguntaba Ana Luz de cómo se definen o establecen los estados, bueno, depende del problema y depende cómo tú resuelvas el problema. Hay equivalencias entre autómatas, es decir, a un mismo problema yo puedo hacer un autómata de 10 estados con 50 transiciones y alguien más lo hizo con 3 estados. Si al final aceptan lo mismo, entonces son equivalentes. Pero todo depende del problema. Es decir, yo les puedo poner un problema de ¿cómo se hace un autómata que acepte un número par de ceros? O un número impar de unos, o que al mismo tiempo acepte
pares de ceros e impares de unos. Entonces, eso va a cambiar la forma de tú cómo vas a definir los estados y cómo vas a definir las transiciones. Bueno, ya tenemos más dudas. Mustafa pregunta que para encontrar un autómata finito determinista que sea muy complicado, es entonces recomendable hacer su versión no determinista y posteriormente convertirlo. Sí, realmente esa es una buena idea. Hay veces que el problema es muy complicado y bueno, no se nos ocurre cómo hacerlo determinista, pero sí una manera de hacerlo no determinista, es decir, aprovechando estas ventajas de que con un mismo símbolo se vaya a ver estados, a veces facilita mucho la vida. Entonces, pues sí, es válido. Si tienes tiempo, si tienes el tiempo para eso, entonces está perfecto hacerlo no determinista y luego convertirlo. Y luego pregunta Ana Luz que cómo poder establecer estas transiciones. Entonces, como te digo, si me puedes quitar un momento esto. A ver, es lo que decía, todo depende del problema. Por ejemplo, vamos a hacer un autómata que acepte todas las cadenas que tengan un número par de ceros, ¿vale? Entonces, como les decía hace un momento, lo que yo hago es tratar primero de hacer como que el camino que me lleve al estado final. Entonces, vamos a tener un estado inicial, obviamente, un 0. Y aquí la pregunta es, ¿cero número de ceros es aceptado? O sea, ¿la cadena vacía es aceptada? Yo diría que sí, que 0 es par. Eso se define desde el principio. Entonces, también digo que Q0 es estado inicial y al mismo tiempo estado final. ¿Ok? ¿Qué pasa si viene un 0? De cualquier cadena, la cadena que sea. ¿Qué pasa si tenemos un 0? Quiere decir que si estamos aquí es porque tenemos una cadena par. Y si me llega un 0, eso ya lo vuelve impar. Espero que estemos de acuerdo. Entonces, si me llega un 0, tengo que irme a otro estado, a otro, el cual llamaremos Q1, porque también no queremos tener muchos estados y vamos a hacer el menor número de estados posibles, o eso intentaremos. Entonces, de Q0 nos vamos a Q1 con un 0. Hasta aquí, ¿qué pasa? Que no importa la cadena que tengamos aquí, si estamos en Q1 es porque tenemos un número impar de 0. Entonces, en Q1 no debe ser final. ¿Qué pasa si nos llega otro 0? Es decir, ya tuvimos un 0 y luego tenemos otro. Entonces, si es acá, tenemos un número impar de ceros, uno más nos lo vuelve impar de nuevo. Eso hace que nos regresemos a nuestro estado inicial. ¿Cierto? Entonces, vamos a estar haciendo esto con cada 0 que nos llegue. Si nos llega un 0, es impar. Si nos llegan 2, par. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, el lenguaje no dice nada acerca de unos. Puede haber tantos unos como sea y en cualquier lugar. Entonces, como no hay problema donde estén, en cada estado, vamos a hacer un bucle así mismo con 1. Porque lo que nos importa es el número de ceros. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ya hicimos un autómata que nos acepta todas las cadenas que tienen un número par de 0. ¿Ven? Y de esta forma fue como fui construyendo los estados. Depende del problema, como les decía Ana Luz. Depende mucho de cómo, de qué problema estamos resolviendo. Entonces, y cómo tú lo vas a resolver también, porque el autómata que yo hice probablemente no sea el mismo que tú hagas. Pero si son equivalentes está bien. Podemos hacer otro si quieres. Digamos un autómata que, que acepte todas las cadenas que tengan un múltiplo 2 de ceros. Bueno, de hecho es este mismo. Sí, no, sería el mismo. Un número de cadenas que acepte un múltiplo de ceros, que sea múltiplo de 3. No sé si me entienden.
Si me van a entender, es todas las cadenas que tengan 3 ceros, 6, 9, 12 y así. No sé si me entienden. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tenemos un estado inicial otra vez. Un 0. 0 es múltiplo de 3, pues sí. Entonces, una cadena vacía debe ser aceptada. Así que también va a ser estado final. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos un 0? Bueno, si tenemos un 0, entonces, como aquí era aceptado, entonces ahora quiere decir que tenemos un múltiplo de 3 más 1. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos otro? Entonces tenemos un múltiplo de 3 más 2. Tenemos que ir o intentar juntar los números de ceros. ¿Qué pasa si tenemos otro? ¿Ya es aceptado? Pues sí, porque ya tendríamos otros 3 ceros. Entonces, si ya sería aceptado, lo podemos mandar a nuestro estado final. ¿Ok? ¿Me dice algo de los unos? No, pueden estar donde quieran. Entonces pasa lo mismo aquí. Pueden estar dando de vueltas en todos los estados y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, así más o menos es como tratamos de diseñar los autómatas, dependiendo del problema, tratando de que no sean muchos estados, preguntándonos cada vez en una, como si fuera una palabra general del lenguaje, es decir, bueno, estoy parado en este estado, y si me llega un 1, ¿qué pasa? Y si me llega un 0, ¿qué pasa? Si tuviéramos más símbolos, nos tendríamos que preguntar para cada símbolo, ¿qué pasa? ¿Es importante pensar en los unos? ¿Es importante? ¿Es importante pensar en los ceros? Sí, porque el problema me pide todas las cadenas que tengan múltiplos de ceros. Siempre preguntarse, ¿cuál es mi estado final? ¿El estado inicial puede ser estado final? ¿Solamente va a haber un estado final? Puede haber varios. Este podría ser un estado final, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esto era un estado final? Bueno, pues vamos a analizar lo que hace. Acepta un 0, acepta otro 0. O sea, siempre acepta cada 2 ceros. Entonces, si yo hago que esto sea un estado final, ya estoy aceptando otro tipo de lenguaje. ¿Qué lenguaje? El que tenga múltiplo 3 de ceros y pares de ceros. Porque queda aquí o allá. Entonces, te digo, depende mucho del problema y mucho de cómo tú diseñes tus autómatas. Entonces, no sé si haya más dudas. ¿No? Pues bueno, muchas gracias por atender esta sesión. Esperemos que les haya servido de mucho y ojalá puedan dejar, si tienen más dudas, déjenlas en el foro. Recuerden que está abierto. Jonathan y yo tratamos de responder y también tomar esas dudas y traerlas a estas sesiones. Así que es lo más que podemos hacer por ustedes para ayudarles para esta materia de autómatas. Así que pues, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.